Bueno, vamos a arrancar con la segunda mesa, amontonados y a las corridas. Este tiempo se lo vamos a sacar al break para café. Lo voy manejando así principalmente. Marian. Bueno, vamos a arrancar. Llegamos tarde. Bueno, voy a presentar la segunda mesa. Van a presentar trabajo Claudia Bellini, Laura Guterman, Mariano Romero y Flor Suárez. El orden lo van a manejar entre ellos. Bueno, dale, empieza Laura. No sé si con esta luz hay que decir la verdad, no la verdad. Pero bueno. Por supuesto que ante todo, en la memoria de Patricia, realmente estoy, no sé si cabe decir contenta, pero de mucho agrado el encuentro de ayer, de haber compartido el testimonio de cada uno en relación a Patricia. Bueno, jornada 2022, Dios mío, cómo suena 2022. Aún insiste. Tomo aún por el seminario 20, a mi criterio la traducción puede seguir siendo, bueno, por lo que decía también, la traducción puede ser tomada como aún, acorde, ¿no? Como aún u otra vez. Pero decidí tomar aún. Aún insiste. Nuestra clínica hoy sigue presentándonos desafíos ante otros malestares, otros síntomas, otros modos de decir del sufriente. Aquejados de esto, advertimos, otra vez, la función del analista al prestarse en transferencia a lo que el analizante trae de su ser de goce y su ser que habla atrapado en la certidumbre de la existencia mortificante del goce del otro. Subversión que sitúa al sujeto en una relación con el saber cuestionado. En esta experiencia, esa praxis que acerca la frontera de la verdad con el enigma, el sujeto queda bajo la égida del lazo del no sabía en su articulación con el significante al deseo. Lacan insiste justamente para no detenerse ante lo que le interroga, es decir, esa falla de dónde
en el otro parte la demanda de amor, interrogar todo lo tocante al ser. Y lo que va presentando es la cuestión de leer y ligar el trazo, dibujar la letra entre redondeles de cuerdas. El énfasis está puesto en lo que distingue el análisis. El hablar sin saber. Hablar con el cuerpo acentúa la gana, pues es así que se dice más de lo que se sabe. En cada dicho resuena la lengua. En cada dicho resuena la lengua. Cuando del discurso del inconsciente somos soportes de ese cuerpo viviente. Quiero comenzar entonces con un planteo de Lacan en su seminario Ancor, otra vez. Y dice, no quiero saber nada de eso, anuncia Lacan. Aún insiste, no quiero saber nada de eso. Por ese límite cursamos el discurso analítico en el no quiero saber nada de eso. Precisamente Lacan lo enuncia, es ese filo de cuchillo. En nuestra intervención que nos engendra, al decir, al tomar la palabra, y acontece un acto. Es por ese desfiladero que no se desconoce la cama, es decir, lo que se hace en la cama. En lo que haga pensar a cada uno, Lacan lo dice, abrazarse, es decir, lo que el cuerpo pide. ¿A qué se refiere con tal enunciado? ¿Qué es el no querer saber nada de eso? El goce, Jung, interroga el discurso analítico. Al amor que no cesa de demandar, otra vez, amor. Amor al ser. Es en lo que arrimamos cada vez que la vía se restaura el deseo en el dicho. Dar lugar a la queja, al malestar, al dolor, es cuando decimos, deje que el Iván hable por su boca, que ello hable porque aún insiste en decir. Opera el inconsciente y para ello en el sujeto operará en su misma constitución el goce singular de la nave. El inconsciente es por lo que decimos, es historizarse en ese equívoco. Que la verdad del sujeto medio dice a medio camino del saber inconsciente, de ese enjambre de goce, o si queremos, la verdad en el saber, en el no quiero saber nada de eso aún. Se trata de qué terreno haramos al trabajar la tierra del lenguaje y la nave, de ese neologismo que nos abre el horizonte del sujeto, el parletre en transferencia. Ser en falta entre significantes, eclipsado y enhebrado en la lógica de concretud, topología y estructura del que el discurso analítico manifiesta su guianza deseante. Desde el deseo de un analizante, preocupado por dar cuenta del acercamiento a una verdad familiar que intentaba desconocer, decía, ¿qué hago con esto? Retenido en ser soporte de todo asunto familiar, ya no podía sostener su vida. Su síntoma, anclado en el goce repetitivo y mortificante, no le permitía poner su cuerpo en descanso. Buena pregunta que nos deja Lacan al preguntarse entonces, ¿qué es el goce? Para contestarla podríamos entrar por diversos carriles, aún así, la respuesta en un primer acercamiento nos la da diciendo, el goce es lo que no sirve para nada. En verdad, no sirve para nada. ¿De qué se trata entonces cuando el mandato superyoico en su forma imperativa del goce exclama goza, goza? Ahí es que interrogamos. Pues el discurso analítico se trata en el que su función como agente es la causa del deseo, objeto petit a, en el soporte del deseo del analista. Y para hablar del goce, el ser está en cuestión. El ser del sujeto que está radicalmente en falta es irrepresentable. Y en ese decir, al que invitamos a decir todo hasta la última tontería,
se juega el saber y la verdad. La clínica que ponemos en praxis es en lo significante para otro significante representa al sujeto que se lee en lo que diga, olvidado detrás de lo que dice. Es lo que se oye, es lo que se escucha. Es entonces ahí donde el sujeto está aturdido, atolondrado, dando ese grito estridente que enlazará a una posible escucha en tanto el supuesto saber sujeta la transferencia. Así es que lo imposible de escribir fuerza la escritura productiva del sujeto. Cópula del lenguaje con el cuerpo en el engarce y rodeo de ser ese objeto de voz en el fantasma. ¿Fantasma de qué? Pregunto. Si el fantasma resguarda el deseo en su pregunta enigmática por el deseo del otro. Será de aquello que no se deja perder, no cae, no se torsiona al saber de esa verdad incurable, también dice Lacan, esa verdad postergada. Pues sucede que ahí, en esa mismidad de lo no dicho, de ese vacío taponado de pequeños objetos que enmascaran la incompletud de no hay relación sexual, se advierte el designio del sujeto. Equívocos del lenguaje, sueños que desafían el real de voces parasitarios, angustias y fallas que desvelan y nos ponen en la tarea imposible a conmover. Cobertura imaginaria de un trozo de real que se escribe en rebus, una y otra vez en su repetición, en el borde del agujero en el saber. En un tiempo de análisis, un cuento dice a un analizante lo que cayó. Reconocer su letra lo sobresaltó, y en su respuesta interrogó ese saber no sabido que lo acuciaba en detonantes angustias y detenciones. En una situación en la que se escucha su voz nos sorprende quebrantando la cobertura de ser para cubrir la inconsistencia del otro. Lo aquietó para preguntarse, ¿qué se escucha? ¿Qué escuchó? ¿Quién habló? Heredero de un silencio familiar, de angustia materna y heredero de hechos sin palabra, no había acceso a reconocerse para asumir un lugar fálico frente a otros. Las cuerdas R, S, I se entrelazaban en proyecciones, mandatos, sentencias y angustia. Darse a escuchar ponía en la dirección de la cura ese de eso no quiero saber nada. Por ahí nos conduce Lacan, a la letra de algo que se lee más allá de lo que el sujeto dice aún en su misma necedad. Retazos de ese no quiero saber nada de eso que se inscribe en la función de la palabra en el campo del lenguaje. Interrogarnos tras ser nos invita a trabajar con lo que marca el límite de lo real de la letra. El nubarrón del lenguaje que hace mi escritura. Lacan se pregunta, ¿cómo puede una letra servir para designar un lugar? Un lugar marcado por la lógica matemática de sus letras, que todos conocemos, escritas en 4 discursos. Dice, toda dimensión del ser se produce en la corriente del discurso del hombre. Efecto de vínculo que advierte Lacan no descuidar, pues el hecho es que el significante manda en tanto es imperativo, porque el ser se afirma en un ambos. De ahí que el acento en la realidad se funda y define en el discurso analítico y en el no quiero saber nada de eso, aún, ancor, inscribe una manera de avanzar. Es situar en el campo de la transferencia de nuestra práctica el singular sostén de la ética del deseo de quien, fijado en el goce del fantasma, sin saberlo, sostiene el circuito funcional con el cuerpo en el diván. Entonces, no hay realidad prediscursiva. La realidad es leída en la particular temporalidad de la transferencia con instalación del sujeto supuesto saber.
Realidad que en su repetición montada en el fantasma no quiere saber nada de ese goce del otro en su incompletud e inexistencia. Sin embargo, en el no saber nada del no hay, tal enunciado hace del saber enigma para el sujeto. Eso se interroga en la dirección de la operación verdad, en la misma quebradura del goce masoquista del fantasma. El saber de lo no sabido se testimonia en lo que escapa al alandecer. En esa línea del saguar y ferabé con la lengua, el inconsciente se da a leer. Lo apunta el discurso analítico en los diversos modos de decirse el no quiero saber nada de eso. De ese modo se hace presente, entre coordenadas del goce del otro, simbolizado en su cuerpo, en el disco repetitivo del circuito funcional, en la apertura del no soy eso, agujero en el saber, en el no todo y no hay relación sexual posible, cuando el precio a despejar es el que se ha pagado en el yo soy eso. ¿Qué quieres? En el yo soy eso. ¿Qué quieres? Y en el no soy eso que intentaba remediar en su incompletud. Historia al fin del que no hay escapatoria cuando damos lugar a los decides que producen efectos que agitan al sujeto entre el amor y el odio. Operación escritural que realiza el no hay más garantías, que resta el vacío para alojar la vía de la falta como condición de su deseo. Quisiera para finalizar volver a la frase inicial que dio lugar a mi escrito. No quiero saber nada de eso. Si insiste, la vía aún es la apuesta a que el sujeto encuentre su respuesta en su singularidad con alguna ganancia de libertad y un poco más de disfrute. El texto que voy a leer se llama Patricia y las Susanitas. Hay momentos puntuales en la vida que producen cambios verdaderos. Hay personas puntuales en la vida que dejan una marca indeleble. Patricia Piscini fue una de ellas para la mía. Cursaba el tercer año de la carrera cuando comencé a escuchar, junto a mis compañeras y amigas, gracias a su transmisión, ideas que me conmovieron. Algunas por novedosas y subversivas, otras por indignantes. Con cierto histrionismo y picardía provocadora nos expresaba en medio de la clase el instinto materno que existe. El niño es el falo de la madre. La castración es normativizante. Como ingenuas susanitas caíamos en la trampa y nos ofuscábamos con rapidez. Pasados los primeros meses, conforme iba bajando sus cartas, Jacques Lacan y su lectura de la obra freudiana nos envolvía en su sortilegio cautivándonos. Aunque inentendible su letra, esa música tocaba una fibra muy íntima o tan extrema que nos permitía reconocer que algo de lo propio jugaba allí su partida. No lo desoímos. En 1992, Mariana Martín, María José Alvaro, Viviana González, Florencia Suárez, quien escribe, juntamos coraje y solicitamos estudiar con eso. Así comenzó nuestra formación como analistas, aunque de eso supiéramos poco en ese entonces. Su deseo puesto en transmitir el psicoanálisis y la preocupación por su vigencia fueron la traza singular con la que cinceló el camino que hizo surco para que otros tuviéramos el hilo. Nos enseñó la lógica del significante desde su piedra angular, el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, las estructuras elementales del parentesco de Claude Lévi-Strauss, el concepto del número de Gottlob Frege,
para que entre las lunas de Venus se deslizara el trazo de la ausencia y captáramos al sujeto, aunque más no sea por un instante. La constitución subjetiva, el estadio del espejo, la lectura del discurso, los tipos clínicos, algunos casos freudianos, la dirección de la comunidad. Años, muchos años en los que entramó ese esfuerzo teórico con la práctica, para que pudiéramos de a poco asomarnos a este oficio. Nos invitó generosa a participar de las actividades que proponía una nueva institución en la ciudad, Seminario Freudiano Matemático. En confianza revelaba los obstáculos y el entusiasmo que compartía con sus compañeros de fundación, María del Valle Castro, Liliana García Maese, Laura Butter, Carlos Braille. Tiempo después nos hizo saber de la posibilidad de ingresar como miembros a la empresa. Insistía con firmeza en el trípode freudiano. Por esa razón, necesité que fuera ella la que sugiriera el nombre de quien luego sería mi empresa. Mi deuda con Patricia Piscini tiene la misma dimensión que el pago que hago de ella en mi compromiso con el ciclo. Sigmund Freud y Jacques Lacan nos legaron su obra, pero no es una obra literaria. Es la escritura de una praxis que requiere operadores para que siga viva. Esa rica herencia recibida no se propaga sujeta al marketing y las leyes del mercado, sino a las del inconsciente. Se enseña un saber, se transmite un deseo. Ese intenso deseo suyo causó deseo en otros y dejó su huella. Sigue vivo, la trasciende. Por esa transmisión, enormes gracias, querida Patricia. Los contrabandistas de la memoria. Cuando dos tribus de beduinos se cruzan en un oasis, la pregunta que se impone es: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Esta interrogación no concierne a un recorrido geográfico determinado, sino a un itinerario personal, propio, que permite que cada uno sitúe su recorrido individual en función de aquello que le ha sido transmitido. La historia y el estudio de la antropología nos recuerdan que todos estamos inscritos, uno por uno, en una genealogía de sujetos que no ignoramos que somos mortales. Es eso mismo lo que diferencia lo humano de lo animal. Un saber sobre la muerte y la genealogía que dicta de que un mínimo de continuidad sea asegurado. Somos todos portadores de un nombre, de una historia singular, biográfica, ubicada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Somos sus depositarios y sus transmisores. Somos sus pasadores. Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor aún reencontrarlo. El historiador Luis Alberto Romero plantea que todo conocimiento del pasado es selectivo e interesado. El sujeto selecciona de los múltiples elementos que ofrece el pasado
de las distintas preguntas que se le pueden hacer, aquellas que mejor explican su presente, que mejor lo legitiman. No importa cuán ajustada a los hechos sea la historia, en tanto funde una certeza acerca de un tiempo pasado, necesario como soporte de la identidad sobre la que cada miembro de una familia podrá escribir su historia singular. Pero la historia, por estructura, decanta restos no historizados, por lo tanto, sin retorno de lo reprimido. Contenidos insemantizables, desmentidos o repudiados, que podrán funcionar a la manera de un trauma, impedidos de resignificarse, desligados de la cadena discursiva, cuyos efectos retornan en lo real. Al decir de Lacan, en la tercera, el analista nada puede hacer ante el advenimiento de lo real. Su misión es hacerle la contra. Pero aquí el desafío: ¿cómo se las ingenia cada analista para ello? Vayamos al título de este trabajo. La memoria tiene mala prensa en psicoanálisis. Pareciera que la memoria es un campo muy vasto de estudios de las corrientes neurocognitivas. Pero no. Los analistas podemos decir mucho de la memoria. De hecho, trabajamos todo el tiempo con ella. Apelamos a la memoria, al recuerdo a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Te acordás cómo fue ese hecho? ¿Qué sabes de la historia de tus abuelos? ¿Qué podés decir de ese tiempo de tu vida? Apelamos a la memoria para contrabandearla, como un llamado a la introducción casi de manera fraudulenta de aquello que estaba registrado de manera ordinaria, para poder introducir en esa evocación memorística la asociación libre, el llamado al inconsciente que perturbe algún saber coagulado, que rompa sentido con la novela instituida. Contra, guión, bandear la memoria, transformarla en banda. Banda moebiana que le permita al sujeto avanzar de manera no lineal, sino topológicamente. Un analista es quien hizo la experiencia de contrabandear la memoria, de hacer pasar su propia historia por el diván una y otra vez. Experiencia de construcción y deconstrucción, de interrogarse cuál es su recorrido, con qué brújula seguía en su vida, a qué tribu pertenece. Un analista hace pasar no solo su historia, sino también su cuerpo. Su cuerpo entendido como RSI. Después de un análisis, el cuerpo ya no es el mismo. Se modifica la pulsión, la sexualidad, el lazo social con los otros y hasta las formas de amar. El cuerpo del analizante queda agujereado, vaciado, en posición de vacuidad. Luego del paso por el diván, se modifica pasado, presente y futuro del sujeto. Se bandea la memoria. Una vez transitado un análisis, ya no hay culpables ni inocentes. No hay principio ni final. Lo que resta de la operatoria de un análisis es de la índole del acontecimiento. Del transcurso de un análisis, lo esperable es que se produzca la exhaustación del otro, sin que por ello el sujeto quede librado al sinsentido de la vida. Un fin de análisis invita a perder la esperanza, pero no el entusiasmo por la vida. Entusiasmo
que cada analista que hace oficio renueva, sostenido en su deseo, en su acto y en el lazo social con otros analistas. Estamos celebrando una jornada de escuela que no es una más. Esta jornada rinde homenaje a Patricia Piscini. Por eso yo escogí comenzar este texto con el nombre de una tribu, los beduinos. La palabra castellana beduino proviene del francés bedouin, y a su vez deriva del idioma árabe bedawi, que significa morador del desierto. Los beduinos, un grupo de habitantes seminómadas que atravesaban las arenas vírgenes, son los habitantes más antiguos del desierto de Arabia. Son un pueblo conocido por su ingenio y hospitalidad, y sobrevivieron a condiciones climáticas y ambientales muy hostiles. Gracias a 5 beduinos que atravesaron las arenas vírgenes de Bahía Blanca ya hace 30 años, hoy muchos de nosotros podemos hablar de una pertenencia, de una historia que nos antecede y que podemos ir reconstruyendo con el paso del tiempo. Hoy, en el entrecruzamiento con otros beduinos, podemos dar respuesta a la pregunta inicial. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Mi nombre es Mariano Romero, soy psicoanalista. Mi tribu se llama Seminario Freudiano Bahía Blanca, escuela de psicoanálisis. Y en este último tiempo venimos atravesando varios desiertos. La Plata, Buenos Aires, Recife, Brasil, y vamos hacia Barcelona a contarles a otros beduinos europeos y de otras latitudes en qué anda nuestra tribu, la más austral del planeta. Dice León Gieco, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir libre como el viento. En tu memoria, querida Patricia, y en homenaje a los fundadores de esta escuela, gracias por legarnos una genealogía en donde poder seguir inscribiendo nuestra propia historia. Bueno, gracias a todos. Quiero agradecer a Carta de Dirección y a Comisión de Enseñanza la posibilidad de esta jornada. Es la mejor manera de poder estar haciendo el homenaje a Patricia. Quiero por leer. Bueno, tuvimos escrito entre la enseñanza y la transmisión un deseo. Buenos días a todos. Celebro que nos encontremos en una nueva jornada de escuela. Celebro que podamos estar haciendo este homenaje. Les confieso que no me fue nada fácil escribir. Empezar, cómo recortar mojones de una historia de más de 30 años. Cómo contarles en algunas palabras lo que significó Patricia Piscini y Seminario Freudiano Bahía Blanca en mi formación como analista. Estas serán solo algunas palabras que en su escritura dirán un tiempo y de un entramado entre la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis.
Arranco para lo que para mí fue el principio. Corría el año 1991 y cursando el tercer año del profesorado de psicología en el Instituto Superior Juan 23, escuché a Patricia por primera vez. Son esas aulas en donde, enseñando psicología de la personalidad, técnicas de exploración y psicología social, nos presentó a Jacques Lacan y su retorno a Freud. Nos habló acaloradamente del significante y del deseo. Nos contagió una inquietante pasión por la clínica psicoanalítica. Y atrevidamente nos dijo a un grupo de susanitas que el instinto materno no existía. Para muchas de nosotras fue una revolución. Algo que no tenía que ver con un saber académico, sino con una docta ignorancia, empezó a cosquillearnos. Armamos más preguntas que respuestas. La letra no la entendíamos, pero había algo en el tono y la melodía que cada vez nos resultaba más interesante. Fue así como junto a María José Salvado, Claudia Brundín, Liliana González y Mariana Martín, comencé mi primer grupo de estudio con Patricia. La lógica del significante y el estadio del espejo tuvieron que ver con nuestros primeros pasos. Estábamos en un profesorado de psicología, pero la clínica ya nos inquietaba. Andábamos curiosas queriendo conocer algo más. Para nuestra sorpresa, Patricia nos invitaba a participar en diferentes actividades que ella y un grupo de analistas organizaban con la participación de diferentes psicoanalistas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Así conocemos a Alba Fleckler, Isidoro Beck, Rolando Cadotti, a María Patricia de Mancler y Eva Lerner. Era novedoso que como estudiantes tuviéramos la posibilidad de participar de esos espacios. Seguíamos sin entender la letra, pero ya bailábamos alrededor de esa melodía. Son esos tiempos que se funda el Seminario Freudiano Bahía Blanca el 16 de mayo de 1992. Primera institución psicoanalítica de nuestra ciudad, fundada sobre la base de una estructura sin jerarquías. Una apuesta de 5 valientes analistas: María de Valle Castro, Liliana García Maestre, Laura Guterman, Carlos Bragueño y Patricia Piscina, quienes sostenían la enseñanza y transmisión del psicoanálisis en la articulación Freud-Lacan. Algo estaba pasando en la ciudad, y gracias a Patricia pudimos formar parte de esos movimientos. Y ahí en más algo empezó a rodar, y ahí en más ya no pude pensar en formación como artista por fuera del seminario que no voy a hablar mucho. Algo pasó entre la enseñanza y la transmisión. Algo pasa y sigue pasando. Patricia decía: se enseña un saber, se transmite un deseo. Deseo que nos tocó a muchos de los que estamos acá. Deseo que arranca las aulas del Juan 23 en un profesorado de psicología y nos sostiene a muchos de nosotros en el compromiso de darle cuerpo a una escuela de psicoanálisis. El deseo del analista es ese lugar privilegiado donde se articulan íntimamente intención y extensión del psicoanálisis. El deseo del analista es su enunciación. Este deseo se juega en el acto de decir y acontece en el decir. El deseo del analista en la extensión fue pensado por Lacan como la transmisión del rasgo singular que marca un estilo, que instituye de modo artesanal la contribución del deseo de cada analista a la historia del psicoanálisis. Rasgo singular que marca un estilo, modo artesanal un deseo que en Patricia se tejió entre enseñanza y transmisión del psicoanálisis, entre las aulas del Juan 23 y el Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis. Y para mí, entre ese 1991 y este homenaje. Solo quiero decir gracias. Gracias, Patricia. Gracias por tu apasionado compromiso puesto al servicio de la transmisión del psicoanálisis. Gracias por 25 años compartidos, trabajando juntos,
de manera respetuosa y abierta en nuestro querido profesorado de Psicología del 93. Gracias infinitas por contagiarme tu pasión por la causa femenina. Se te extraña, pero estás en cada rincón de la escuela, en cada uno de los que fuimos. Ese semillero de estudiantes que tuvo la suerte de encontrarte. Tu legado está entre nosotros y en ese legado sigue tu transmisión. Bueno, habilitamos 15 minutitos para intercambiar o para secarse las lágrimas. Esta fue la mesa del llanto. No se puede llorar más. Yo quiero decir algo, ustedes saben que comparto una amistad con Florencia, no tenía ni idea de que había escrito, la escucho por primera vez y ella lo hizo. Sí, por eso lo hizo, pero nos sentamos las dos en una mesa. Sí, creo que nos marcaron las mismas cosas. Por eso le dije, pongámonos separadas, ninguna sabía que había escrito la otra, pero hace 30 años creo que no. Recibí la otra bueno. A mí me parece, desde acá veo varias que parece que tendríamos que hacer también una lectura tratando de salir un poco de lo conmovedor que es después y que es el fallecimiento de Patricia. Nos tocó a todos. Pero además me lleva a pensar que somos una comunidad joven. No lo sé. Pero bueno, me incluyo. Somos una comunidad joven y perder a alguien joven es un golpe muy difícil, muy duro, pero no imposible para elaborarlo con el tiempo que se requiera. Esta parte todavía lo tenemos muy fresco porque lo tuvimos que transitar en un tiempo horrible de pandemia, de distanciamiento, de alejarte, los saludos. Así fue también en la despedida que pudimos hacer con barbijos, no sabiendo si nos abrazábamos o no. Entonces me parece de que este es un buen tiempo, aunque suene un poco raro, pero para festejar poder hacerlo de otra manera. Festejando la travesía que la vida le otorgó brevemente, ser tan joven, y que me resulta inexplicable igual, como nos puede resultar a cada uno de nosotros, que es la muerte. ¿Qué es? Donde podemos llegar a escribir, a dibujar, entre letras y letras, de lo que entre ayer y hoy estamos haciendo. Entonces, perder, y además fueron casi 2 años, los cuales se fueron sumando pérdidas de analistas muy conocidos. Daniel Zimmerman, Waldo Couso, bueno, ni que decir Ricardo Rodríguez Ponte, es decir, venimos con un registro de pérdidas que culminan o llegan a nosotros tan puertas adentro que fue cuando inexplicable o sí de la pérdida de Patricia. A mí me impactó cuando había decidido escribir, darme cuenta de la cantidad de años que habían pasado. Yo tenía que se lo digo a mi familia, que a veces no entienden mucho, pero a mí sí. Y cuando se lo dieron a decir a mi
dice, mamá, el año 1991, como diciendo, es otra era, ¿no? Pero, esto que vos decís, somos una institución joven, pero hace 30 años que esto está dando vuelta. A mí me impactó, porque yo me siento joven, pero pensaba que pasaron 30 años es un montón. Y a mí lo que me pasó es que volví a leer, volví a un tiempo que lo tenía como olvidado. De hecho, recorriendo las revistas escrituras, yo me había olvidado que creí que nunca había visto en una comisión de enseñanza. Y en la primera comisión de enseñanza estuve con Marita, con María José y con Patricia, armando el primer proyecto. Digo, un montón de cosas que quedaron como en el olvido de caminos que hemos hecho entre todos. El olvido recuerda. Nos hacemos vernos la frescura de yo celebro que esto nos esté pasando. En el sentido del atravesamiento, en el sentido de que realmente la memoria es una construcción colectiva y que nos estemos permitiendo conmover. Me parece que más bien que celebro lo testimonial valiente de demostrar nuestra conmoción. Y bueno, iremos viendo con el tiempo qué podemos hacer con eso. Me sorprende desde ayer la repetición aún de significantes. Estoy recontra impactada, porque hay algo que pareciera ser que cada uno lo colorea como puede con sus palabras en singular, pero resulta ser resonancia a la vez común. Eso me tiene muy impactada. Y a los cuatro les agradezco enormemente su conmoción. La parte del texto el cual nos llevó a nuestro escrito, si bien es abrazado por lo que hace al análisis de mis analizantes, al análisis propio, el cual la atravesé, pero tomo el título, la frase que me invitó a escribir, que es no quiero saber nada de eso aún. Me parece, en este momento lo hago presente respecto de esto que se genera ahora, y es esto que aún no se puede representar todo, ni representar lo que es la muerte. La pérdida, esa pérdida tan dolorosa que nos atraviesa y nos invitó para esta jornada. Ahora, entonces, de eso que quiero saber aún, porque, bueno, se sigue intentando escribir lo que no se puede escribir en esta manera. Siento que el trabajo de Carlos, de alguna manera, es testimonia por lo que aquí tenés, por ejemplo, de esta calidad, la calidad del destino la llevó a ese casi sinceridad. A mí un poco lo que me viene, bueno, a partir de todo lo que se está planteando en esta mesa, y particularmente el trabajo de Mariano con la memoria, que también una memoria que me relaciona, que a veces me parece que queda como, que es la que plantea Lacan en la carta robada, que es una memoria del orden significante. El orden simbólico del orden significante tiene memoria. Y creo que lo que se estableció en esta historia, en estos jóvenes 30 años, además de estos recuerdos que uno los relata como
recuerdos así de representaciones que recuerda, pero también lo que denota estas coincidencias y estas transversalidades es el orden significante que ha establecido esta institución, digamos, que tiene propia memoria, que articula sin necesidad de que nosotros recordemos. Ese es el orden significante que es el que, digamos, nos sorprende, ¿no? Que es el que decía, bueno, cuando uno iba en los comienzos al análisis, decía, ¿cómo sabe el analista? ¿Cómo se acuerda de lo que le dije hace 10 sesiones? Claro, después hay un orden del sujeto, un orden significante que tiene memoria más allá de la memoria propia y más allá de la memoria. Y esa es la memoria con la que trabajamos en el dispositivo, por lo menos la que me parece que intento y que trabajamos de alguna manera, sepámoslo, ¿no? Con ese orden significante, que en algún momento fue un orden simbólico, que se borró la significación y que pareciera que esta institución está tiene inscripto ese orden, que es también a develarlo, ¿no? Porque también es como que la institución nos sorprende en algunas cuestiones, ¿no? Y como no me lo imaginaba, o no sabía que eso había hecho marca y que estaba operando, ¿no? Pero es una marca significante, borrada, que en este orden, bueno, me parece que algo de esto también está operando más allá de los recuerdos individuales, las marcas y los encuentros. Bueno, si hay alguien, yo quería decir que también si hay alguien estamos transmitiendo, estamos en híbrido por Zoom, así que si hay alguien del Zoom que quiere hablar, que lo haga. Perdón. Quería hacer una pregunta Mariano, si podríamos hacer un poquito esto que hemos trabajado juntos con también Laura Faciola y Fabiana Gatti, lo de hacerle la contra lo real, si podría decir un poco más, que habla de la posición del analista y me parece interesante. Y Laura, al final de tu trabajo planteaste en la dirección de la cura, no lo decís en estos términos, pero la lectura, te pido por ahí que me corrijas, se apuntaría como un disfrute. La última palabra que yo estoy en el texto creo que era disfrute, el paciente. Y me llamó la atención y quería preguntarte cuál es eso, porque digamos, es algo que hemos discutido, charlado con colegas, y bueno, hay posiciones difíciles. Bueno, me ocurre, respecto a tu pregunta, sí me acuerdo que en el coloquio de México, en el trabajo lo habíamos conversado bastante en el grupo que estábamos. Yo había, antes de citar esa frase de Lacan en la tercera, había citado un poco del recorrido que hace un analista con un análisis. Y yo creo que esa posición de agujereamiento, de vacuidad, ¿no? Esa posición en la que queda el cuerpo entendido como RSI, ¿sí? Permite hacer algo ante el advenimiento de lo real, ¿no? Lacan dice ahí en la tercera que el analista no puede producir el advenimiento de lo real. Simplemente su misión, dice, es hacerle la contra. Ahora, como cada quien le hace la contra a ese real, tiene que ver con lo artesanal, me parece a mí, ¿sí? Con el recorrido individual propio de cada analista. ¿Sí? Por eso yo hablaba de esa posición de vacuidad, de esa posición agujereada, porque bueno, cada analista, según el recorrido de su propio análisis, las arregla de un modo particular, ¿no? Ante el advenimiento de lo real en el marco de un análisis. Ocurre eso, así Emiliano, gracias por interrogar justo el final. No está mal, o no disfrutamos cuando algunas cosas vía análisis se destraban. No es algo prohibido. Es decir, ahora sí disfruto de la vida. Sí, eso, digamos, del lado del paciente. Yo lo veo del lado del analista. No. Está referido al analizante. No dejar de que no disfrutar. No, o sea, la dirección de la cura apunta hacia el paciente disfrute, no es lo mismo para mí.
una cura, la posición de la analista esté orientada hacia eso, y que el paciente disfrute o no, es otra cosa. No, y no es el propósito del analista direccionar al analizante para que disfrute. Sabemos que es un error. No es eso. Pero que sí, en el transcurso de un análisis, sin llegar a plantear lo que hace al fin del análisis, que tendríamos que debatirlo bastante, pero en el discurso, en el devenir de otra posición para el analizante, el lugar para el disfrute no es que el analista lo conduce para ese disfrute. El analizante lo dirá más allá de lo que el analista ha conocido en la cura. Parece que eso, inclusive, Freud lo dice, ¿no? Lo dice a su manera, pero subraya eso. La libertad de poder disfrutar en otra posición del sujeto frente a la vida. Recuperar la capacidad de amar y trabajar, dice, ¿no? Claro. Uno vive mejor cuando atraviesa un análisis. Porque el análisis conduce, la dirección de la cura conduce a eso. Sobre el no quiero saber nada de eso, es de ese goce que no me permite, en tal caso, disfrutar de otro modo en tanto sujeto. Muchas gracias a Juan de Trabajo. La verdad que muy profundo el reconocimiento y el agradecimiento y la deuda que se reconoce en relación a esta función. Así que muchas gracias. Sí, yo también quería agradecerles, me gustaron mucho los trabajos, bueno, muy conmovedores, tanto el de Claudia como el de Flor, que hacen referencia a toda una trayectoria, ¿no? De tantos años. Y bueno, y esto que plantea tanto Laura como Mariano, me gustaron mucho también los trabajos. Muy interesante. Me gustaría leerlos para poder interrogarlos aún más, pero muy interesante. Muchas gracias. No se olviden de compartirlos con bibliotecas. Si alguien más quiere decir algo, hable ahora o tomamos café. Hacemos una pausa para tomar café.